Bienvenidos amigos a la presentación del Vademecum, situación de los niños, niñas y adolescentes en América Latina, preparado por SAS. Este es un pequeño video que resume la situación de los niños, niñas y adolescentes a inicios del año 2022, tratando de responder las preguntas: ¿quiénes son estos niños? ¿Dónde están? ¿Qué les falta? Está basado en información confiable y oficial. Entremos al tema. En América Latina, los niños y adolescentes en el panorama del COVID-19 han tenido serios problemas y retrocesos en la vigencia de sus derechos. En prácticamente todos los temas, en supervivencia, desarrollo, ciudadanía, en educación, salud mental, alimentación, nutrición y otra serie de problemas. Este pequeño video tiene como objetivo presentar la situación de los niños y a la vez servir de fundamento para el curso sobre inversión en infancia que iniciamos hoy, 20 de octubre del 2022. Se dispone información adicional sobre la situación de los sectores populares y documentos de sustento que ustedes pueden analizar y estudiar. Los temas referidos a la situación de los niños tienen que ver con una gran cantidad de temas. Y aquí tenemos una enumeración: temas de pobreza, vulnerabilidad, pobreza extrema, el acceso a menores servicios, problemas de seguridad alimentaria, reducción en los programas de vacunación, el incremento de la violencia y no protección a los niños, el abandono de las escuelas, la exclusión, la baja de los aprendizajes, desempleo y menores ingresos de sus familias, el incremento de la pobreza, temas que tienen que ver con salud, la salud de los recién nacidos, el tema de la reducción de la vacunación, sobrepeso, el atraso del crecimiento, problemas de nutrición en las escuelas, problemas con los cuidadores, problemas con los cuidados alternativos, problemas con reducción en la prevención de la violencia, problemas de salud mental, el acceso a educación a distancia y los sistemas de protección contra ellos. En este panorama de deterioro de la situación de los niños, los presupuestos públicos para el año 2003 serán restrictivos para pagar la deuda externa y controlar la inflación, como viene sucediendo en la mayoría de países de América Latina, inclusive en Europa. Por eso, conocer cuál es la situación de los niños y proponer medidas de más y mejor utilizados recursos para ellos es un tema fundamental, y este pequeño video trata de aportar en este sentido. Entremos al tema. En general podemos señalar que hay un deterioro importante de las condiciones de vida y de salud, y especialmente la salud mental de los niños, como resultado de la pandemia COVID-19 y de la situación preexistente. Se suman dos grandes problemas. Los niños, niñas y adolescentes no son la prioridad en los presupuestos públicos y no se están destinando recursos suficientes. Existiendo recursos que se han inyectado
para reactivar la demanda, para proteger a las empresas, para atender las emergencias y otra serie de condiciones. A la par, los estados y los organismos financieros están inyectando miles de millones de dólares para la reactivación y tenemos la oportunidad y la necesidad de trabajar por atender esas demandas de los niños y esas necesidades. El comentario general 19 o observación general 19 nos da instrumentos para operacionalizar, poner en práctica estas demandas, estos pedidos. Veamos el tema desde un punto de vista más general. En esta pandemia que ya tiene más de 2 años, se ha incrementado la pobreza y la pobreza extrema en América Latina. Hay un serio e importante informe de la CEPAL en este sentido. Hay un deterioro, un retroceso en relación al año 2019 y hay otra serie de problemas que han aparecido como problemas de mayor salud física y mental, como lo señala UNICEF. Hay reducciones importantes en los aprendizajes, en las escuelas. Hay mayores niveles de anemia, desnutrición crónica y desnutrición crónica. Y hay un deterioro de los sistemas de protección. Solo estos datos nos indican qué cosa es lo que está sucediendo. Por otro lado, ¿qué ha pasado con los estados? Los estados han inyectado ingentes cantidades de recursos a la economía y a la sociedad. Incrementos importantes en el gasto público, incremento en los niveles de endeudamiento, incremento de los déficits fiscales, han usado sus ahorros, sus reservas y sus activos. Y los organismos internacionales también han inyectado recursos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional a través de este mecanismo de los derechos especiales de giro, ha entregado a los países de América Latina más de 50.000 millones de dólares. En el caso del Perú, más de 1.800 millones de dólares, que pueden ser utilizados con un alto grado de discreción. Los programas presupuestales a favor de los niños en este contexto han sido limitados e insuficientes. A pesar que el Comité de Derechos del Niño aprobó hace 6 años, en 2016, el comentario general 19 sobre presupuestos públicos y otros temas económicos. ¿Qué está sucediendo? La mayoría de países está inyectando importantes recursos a la economía para el pago de la deuda, con déficits, el uso de reservas, ahorros públicos y privados y los recursos de organismos financieros internacionales. Más recursos disponibles, como el uso de los fondos de pensiones y otras modalidades financieras novedosas como las que utilizan los bancos centrales de reserva. Y en este escenario, los niños no son prioridad, cuando han sido los más afectados en el escenario actual. Si ustedes quieren más información, pueden ver el informe del Panorama Económico Social de CEPAL del 2021 y el próximo a salir del 2022, donde hay amplio sustento de lo que estamos señalando aquí. La CEPAL es una importante fuente de información, así como otras oficiales, como el Programa Mundial de Alimentos. Veamos alguna información que nos parece relevante. El nivel de pobreza. El nivel de pobreza, si comparamos la situación del año 2019 a 2021 y a la ya existente en el 2022, se ha incrementado del 30.5 al 32.1. Así también como la pobreza extrema o población indigente, como señala CEPAL. Hay información bien precisa sobre ese tema. En términos de números, no solo de porcentajes, igual,
el 2019 había 187 millones de pobres y ahora tenemos 201 millones, y de pobres extremos de 70 a 86. Y dentro de estos grupos de pobreza y pobreza extrema, los niños son los más afectados. Son los pobres entre los pobres, como se demuestra con la información disponible. Los impactos de la pandemia sobre la salud, el bienestar de niños y niñas en América Latina y el Caribe han sido mayores y los ha llevado a una situación de urgencia. Y los sistemas de protección social o se han deteriorado o han retrocedido. Esta es una de las conclusiones de este informe de la CEPAL y que es ratificado en los últimos informes. Se ha incrementado la pobreza y la extrema pobreza en América Latina y en particular en los niños. Esto está demostrado por los informes de UNICEF, los estudios también que se han hecho por otra serie de organismos en la reducción de aprendizajes. La pandemia ha afectado de manera muy significativa a los niños. En sus aprendizajes hay retrocesos importantes, en su salud mental. Hay mayores niveles de anemia, de desnutrición crónica y hay un deterioro de los sistemas de protección si lo comparamos con el año 2019. ¿Qué está pasando en este escenario? Que la mayoría de países están inyectando recursos, como lo hemos señalado, y ¿cuántos de estos recursos se destinan a los niños cuando los niños deben ser la prioridad? En verdad no tenemos información de detalle porque la famosa taxonomía o visualización de la inversión en la infancia que los países deben tener actualizados a la par del presupuesto público o no se realiza o está desactualizada, lo cual nos presenta un panorama de desconocimiento. Pero sabemos que las demandas son bien importantes y que los recursos no se están destinando en la medida, en la proporción de las necesidades y de las posibilidades que se tienen, ¿no? Hay un sustento detallado de toda esta información en la información de CEPAL para el 21 y también para el 22. Veamos algunos aspectos. En primer lugar, los niños han sido más afectados. La población de niños y adolescentes ha sido una de las más afectadas en el periodo 2019 a la fecha. Esto es claramente probado y sustentado por CEPAL. Aquí tenemos una cita de ellos. La seguridad alimentaria también ha afectado a los niños. Los programas de alimentación escolar, los programas de complementos vitamínicos, los programas contra la anemia, contra la desnutrición crónica, o han sido interrumpidos o han sido limitados. Y a la par, eso es fruto de la reducción de los ingresos de las familias más pobres. También la fuente es CEPAL, UNICEF. También los niveles de violencia y no protección contra los niños se han incrementado, se han exacerbado. Las tensiones familiares que se han producido al estar encerrados durante largos meses en los hogares ha acumulado una fuerza, unas energías que han llevado a que la violencia, el castigo físico contra los niños sea mayor. Incluye a los diferentes grupos de niños. También incluye a madres, a los cuidadores. Otro tema que también ha sido importante es la exclusión, cómo se ha excluido a niños, por diferentes motivos, por su nivel socioeconómico, por su género, por su raza, por su etnia, por su condición de migrante, por su situación de discapacidad, entre otras dimensiones.
Hay también problemas que tienen que haber, que se han producido ya a nivel más general y que afectan a los niños, como por ejemplo que el cambio, la variación en la cantidad de hombres ocupados en los hogares con presencia de niños y niñas menores de 5 años se ha incrementado. Hay menores ingresos y por consiguiente menores niveles de consumo y de atención a los niños, ¿no? También ha sucedido un fenómeno muy importante, que sectores que eran vulnerables han pasado a ser pobres. Ha habido efectos bien importantes de la vulnerabilidad a la pobreza en diferentes niveles. Por ejemplo, se han interrumpido los tratamientos médicos, especialmente los programas de primer nivel, se han reducido los niveles de vacunación y atención a programas regulares para los niños. Es decir, hay una mayor cantidad de población vulnerable y particularmente los niños. Hay una menor cantidad de servicios a los niños. Eso está demostrado en todos los niveles y es bien claro y hay estadísticas. Aquí podemos ver algo que es realmente preocupante, cómo los niveles de vacunación se han reducido en prácticamente todos los países. Esta paralización de los sistemas de salud ha llevado a que los niveles de vacunación sean menores para los niños, lo cual los hace vulnerables a enfermedades. Queremos señalar que esta información no es muy conocida y no hay mucho interés en que se conozcan porque muestra la grave responsabilidad que tienen los estados y los sistemas de salud en atender a los niños. Hay también un incremento de los niveles de sobrepeso, un incremento de la desnutrición crónica, un deterioro del cuidado parental, incremento de los niveles de estrés y también hay una gran cantidad de huérfanos que son el resultado de los altos niveles de mortalidad que ha habido en la pandemia. Aquí tenemos las referencias y la página para la información de CEPAL. En síntesis, la información presentada muestra que hay un deterioro importante en toda la condición de los niños. Hay información muy específica, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Perú, como más de 700,000 niños han dejado de asistir a la escuela. No solo aprenden menos en sus casas, con serios problemas de acceso a Internet, sino que han dejado de ir a las escuelas. Esta es la información para Perú y esperamos que se haya dado lo mismo en otros países, ¿no? Hay también una reducción bien importante de los niveles de aprendizaje, no solo para América Latina, sino para una gran cantidad de países. Aquí tenemos la información, ¿no es cierto? Y en aquellos temas que son paradigma para ver los aprendizajes, en la comprensión lectora, razonamiento matemático y desarrollo ciudadano, ¿no? Los impactos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de los niños en América Latina han llevado a una situación de urgencia en el camino a avanzar hacia los sistemas de protección social sensible a los niños. Tenemos información sobre las tasas de pobreza al año 2020, como después del gran problema que hubo en 2019 ha habido una pequeña recuperación, pero no se ha logrado llegar a los niveles de 2019. Es decir, hay un deterioro, ¿no? Aquí tenemos información de detalle por edades, donde la conclusión es clara. Los niños, niñas y adolescentes han sido los más afectados, ¿no? También en relación a la situación de salud, tenemos información para algunos países de América Latina, como hay
un deterioro. También en relación a la salud de los recién nacidos tenemos información para varios países y hay un deterioro en general. Hay también información sobre la reducción de las vacunas, como hemos señalado, y que debe ser objeto de gran preocupación y de insistencia para que se recuperen, ¿no? Aquí tenemos más información sobre las vacunas con más detalle. También el nuevo proceso de sobrepeso que se ha incrementado en la medida en que especialmente los adolescentes han dejado de desarrollar actividad física y también por el deterioro de las raciones, ¿no? Hay un retraso en el crecimiento de los niños que se puede medir a través de diferentes formas: talla, peso y sus combinaciones, ¿no? También los programas de nutrición, los programas de alimentación escolar se han deteriorado o desordenado, ¿no? A pesar de que hay algunos esfuerzos por ponerlos nuevamente en marcha. Otro tema importante tiene que ver con los cuidadores, aquellos que se encargan de los niños, no solo los padres y las madres, sino los abuelos o las instituciones, ¿no? Hay un nivel de deterioro en su funcionamiento de las organizaciones públicas y privadas. Aquí tenemos información para Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, y con efectos bien importantes. Este tema de los cuidadores debe ser analizado con detalle. Igual los cuidados alternativos para niños que necesitan atención especial. Hay un deterioro muy grande y hay información precisa. UNICEF nos ayuda en este sentido, ¿no? También en relación a la violencia, hay un incremento de la violencia, del castigo físico hacia los niños, niñas y adolescentes. Este problema de la salud mental es un problema nuevo y ha sido objeto de un análisis muy profundo, muy minucioso en el Informe Mundial de la Situación de la Infancia por parte de UNICEF. Y todavía estamos recién conociendo parte del problema. Imagínense a niños que han estado sentados frente a aparatos electrónicos horas de horas, realizando, intentando estudiar, y algunos de ellos con serios problemas de acceso. Su desarrollo natural, su socialización ha sido afectada y debe ser objeto de preocupación. También hay estudios sobre el éxito de la educación a distancia a través de internet, las tablets o los celulares. Hay serios problemas en su éxito. No ha logrado reemplazar la no asistencia a las escuelas, ¿no es cierto? Los serios problemas de acceso a la educación a distancia por los problemas estructurales de acceso a internet. Ni la radio, ni internet, ni los celulares, ni las tabletas han sido suficientes, ¿no? En síntesis, los efectos de la pandemia sobre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en América Latina ha sido muy grande y requiere y exige y demanda de parte de los estados destinarle recursos y recuperar lo perdido. ¿Cuál es el reto? El reto consiste en poner en marcha programas de compensación, de recuperación de lo perdido y avanzar hacia sistemas nacionales de protección. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo del curso Inversión en Infancia con énfasis en presupuestos. En resumen, la crisis generada en los últimos años ha afectado a los niños en su desarrollo físico, mental y en sus derechos básicos, y debe ser objeto de preocupación. Esperamos que para cada país se realice un análisis mucho más detallado
En el caso del Perú tenemos una metodología que se llama Vademecum SAS y tenemos un pequeño documento, un PPT que ustedes pueden compartir. Esperamos, amigos, que este pequeño video les haya servido, les haya motivado para trabajar seriamente el tema de inversión en infancia y avanzar hacia la proposición, hacia la incidencia por los derechos de los niños. Si desean más información, nos pueden escribir a este correo jorge.orosa@hotmail.com. Este video ha sido producido por SAS y tenemos información adicional que estamos dispuestos a compartir. ¿Qué deben hacer los estados por los niños en los presupuestos públicos? ¿Cuánto han avanzado los estados en asumir el comentario general 19 sobre presupuestos públicos? Para eso hemos preparado una guía que les puede ayudar a realizar el seguimiento de lo realizado por el Estado y apoyar a los estados a que asuman el comentario general 19. Esperamos que quienes vean este video señalen, reflexionen sobre cuáles son las principales 5 características de la situación de los niños, de la vigencia de los derechos de los niños en su país. Un saludo desde SAS. Tenemos información adicional sobre discapacidad, sobre la distribución de la población por edades, que demuestra que los niños más pequeños son los más afectados, e información complementaria sobre la situación de América Latina. Un saludo, amigos, y esperamos que este Vademecum SAS de la situación de los niños les haya servido. Hasta pronto.